Nos encontramos en la semana número 20. Estamos en el día 2. Estamos hablando acerca de la ley del crecimiento explosivo y estamos poniendo como ejemplo la vida de Pablo. Hoy es martes y les comparto el pensamiento del liderazgo para el día de hoy, que dice de la siguiente manera: los líderes se comprometen con personas y actividades que dan un crecimiento explosivo. Se lo repito, los líderes se comprometen con personas y actividades que dan un crecimiento explosivo. Y la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 y 22, que dicen: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Hablando del apóstol Pablo, él tenía muchas cualidades, ¿no? Muchas cualidades favorables. Era un hábil apologista, era capaz de razonar él con los mejores filósofos contemporáneos de Atenas. Esto dice en Hechos 17, versículo 18 al 34. También fue un valiente predicador del evangelio. Ayudó con la difusión de la palabra de Dios, de andar evangelizando por toda Asia. Esto dice Hechos 19:10. Fue un increíble instrumento de sanidades. Eh, Fueron milagros que ocurrieron aun cuando la gente solamente tocaba una prenda que él hubiera usado. Imagínense el potencial que tenía. Ni siquiera ocupaban que él orara, que él pidiera por él. Ni siquiera tenían que tocarlo ya. Con tocar una prenda de ropa que él hubiera usado. Nada más. Esto dice en Hechos 19, versículos 11 y 12. Sin embargo, ninguna de todas estas cosas que les acabo de mencionar se puede comparar con la contribución que él hizo como líder. De todos los apóstoles, Pablo no tenía ninguno igual que fuera desarrollador de pastores y de líderes eclesiásticos. Por ejemplo, él desarrolló a Tito, a Lucas, a Apolos, Timoteo, Silas, Priscila, Aquila. Sin el liderazgo de Pablo, el mundo pues hubiera sido un lugar muy diferente durante el primer siglo. No se hubiera expandido el evangelio por el mundo como se logró hacer. Ahora bien, Pablo fue un maestro del crecimiento explosivo. Se dedicó a la gente y a las actividades que podrían impactar al mundo. El tiempo que tenía en la tierra era limitado, pero la influencia que tenía, esa sí parecía que no tenía límites. Sus acciones no solo cambiaron su mundo, sino también cambiaron el nuestro, ahorita en la actualidad. La estrategia que utilizó él fue tan eficaz así hace 2000 años como el día de hoy. Sigue siendo igual de eficaz. Para promover el crecimiento explosivo, hay que seguir 4 directrices que él implementó hace 2000 años y que si las usamos el día de hoy, vamos a tener el mismo resultado. ¿Cuál es? Número 1, atraiga y capacite personas. Donde quiera que Pablo iba, reunía personas que lo escuchaban y los enseñaba. A donde sea que iba. De hecho, en Hechos muestra cómo llegaba a un pueblo y comenzaba por enseñarle a muchas personas, a un gran número de personas, durante días, durante meses, incluso durante años. Es decir, llegaba a un pueblo y ahí se podía quedar de entre días y años. No avanzaba al siguiente pueblo hasta que evangelizaba y enseñaba a muchas personas ahí. Por ejemplo, en Éfeso. En Éfeso, él enseñó durante 3 meses en la sinagoga y después 2 años en una escuela, ahí mismo en Éfeso. Dice esto en Hechos 19, versículos 8 al 10. Sin importar a dónde fuera o qué otra cosa estuviera haciendo, capacitó a tantas personas como pudo Pablo.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues nosotros también ocupamos estar enseñando y enseñando y enseñando. En muchas ocasiones nosotros nos enfadamos, nos aburrimos o pensamos que con enseñarle a una sola persona va a ser más que suficiente. Nos quejamos de que llegue una persona y luego abandona el equipo y tenemos que capacitar a otro, ya sea para nuestro negocio tradicional o para la red de mercadeo o para un equipo deportivo o para lo que sea. Estamos pensando que con enseñarle a dos o a tres va a ser más que suficiente o al que nos le enseñemos se va a quedar para siempre. Y aquí Pablo nos demuestra que no es así. Hay que estar enseñando durante años, atrayendo y capacitando gente. ¿Ok? Ese es el punto número 1. El número 2, busque y asesore a líderes que se levantan. Además del valor de ayudar a otros a alcanzar el potencial, una ventaja de capacitar a muchos es que nos va a proveer una reserva de personas, de entre las que ya podemos encontrar ahí buenos líderes potenciales. Así fue como le hizo Pablo. Fue mentor de muchos líderes, tantos así como para contarlos. Algunos de ellos, como Silas, llegaron a Pablo, llegaron a él ya con influencia, con habilidades de liderazgo. Esto dice Hechos 15:22. Otros eran fruto de su ministerio, como Timoteo. ¿Sí? Esto dice 1 Timoteo 1:2. Entonces, llegaban unos ya con liderazgo, ya con influencia, y otros fueron desarrollados por el mismo Pablo. Así que sin importar su procedencia, Pablo los llevaba consigo mientras trabajaba, mientras predicaba, mientras dirigía. Les enseñó lo que necesitaban aprender. Y luego, ya que aprendían, los dejaba libres, pero los dejaba ya con responsabilidades y con autoridad. Como líder, nosotros podemos seguir ese mismo patrón, atraer de manera continua a gente y capacitar seguidores, y luego encontrar entre ellos los líderes potenciales y desarrollarlos. De esa manera hacíamos a multiplicar nuestro liderazgo. ¿Qué tanto? Pues de una manera que nunca creímos que fuera posible, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo puedo ejemplificar esto? Bueno, por ejemplo, ha habido alumnos que han llegado conmigo solamente para aprender, para mejorar sus negocios, sus habilidades, y hay algunos que han decidido hasta ahí y lo han logrado. Hay otros que dicen, a mí también me gustaría aprender, a mí también me gustaría compartir, y son los que en este momento están tomando el crear, que se están desarrollando como nuevos entrenadores. ¿Ok? Hasta el momento, ahorita, siguen cerca de un servidor, pues aprendiendo, tomando conferencias, pláticas, entrenamientos, dando pláticas, están empezando en este mundo, están aprendiendo y practicando, para que llegado el momento, pues queden libres con responsabilidades de autoridad. ¿Ok? Y esa es la manera en que podamos crecer de una manera exponencial. Eh, Sería ilógico pensar que un servidor pues va a alcanzar a llegar a compartirle a tantos millones de personas que hay en México, ni siquiera ya hablo en América Latina, ¿no? Solamente para los de México no alcanzo, pues sería ilógico, ¿no? Entonces por eso es de que existe este plan, por eso es que nuestra líder, Ana Cortés, que fue precisamente donde yo me formé también, está trabajando en este plan. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número 2. El número 3, cree nuevas organizaciones. Cuando Pablo desarrollaba líderes, él no los escondía, no asesoraba a las personas con el propósito de llevar una vida más fácil, sino que levantaba líderes para multiplicar y extender su influencia, y lo hacía con una estrategia. En los viajes que hacía, pues plantaba iglesias de manera continua. Entonces llegaba a las ciudades, como les decía al principio, ¿no? En el punto número 1, atraía, capacitaba personas, los enseñaba, encontraba líderes potenciales de ahí, y ya que los encontraba, antes de irse, o sea, los dejaba con responsabilidad de autoridad,
pero plantando una iglesia en ese lugar y ya se iba. Entonces, la lista de ciudades que visitó y donde inició iglesias se extiende por toda Asia Menor y una buena parte de Europa. De hecho, la tradición sostiene que viajó incluso hasta las Islas Británicas. De esto no hay evidencia, solamente se comenta, se dice, ¿no? Pero a donde quiera que él viajaba, pues dejó una iglesia con líderes responsables que continuarían cuando él se hubiera ido. No podemos hacer un gran impacto con una mentalidad de mantenimiento nada más. Por el contrario, debemos de tener una visión y luego pensar en grande, al igual que Pablo. ¿Ok? Todo esto me recuerda, me imagino cómo hubiera sido Pablo si hubiera nacido en nuestros tiempos y él estuviera en una red de mercadeo. O si en los tiempos de Pablo también hubiera existido las redes de mercadeo, ¿no? Porque precisamente es lo que se hace ahorita. Es la estrategia cuando una red viene de otro país o viaja a otro país, es lo mismo. Atrae, capacitas personas, buscas líderes, los levantas y en vez de plantar una nueva iglesia, pues plantas solamente una nueva organización, un nuevo equipo que se quede trabajando en ese lugar. Es lo mismo. Y si son negocios tradicionales, pues también es lo mismo. Atraes, capacitamos personas, desarrollamos líderes y plantamos una nueva sucursal. Y es de la manera en que crecemos o franquicias. Es exactamente lo mismo. Para todo lo que querramos trabajar en liderazgo, es lo mismo. Es el mismo ejemplo de Pablo. ¿Ok? Así que literalmente ahorita los negocios exitosos tradicionales o de redes o de lo que sea, estamos siguiendo el ejemplo que puso Pablo. Y por último, el punto número 4, comprométase en el desarrollo continuo de líderes. El desarrollar líderes es un proceso de toda la vida. No es solamente de ya desarrollé un líder o dos líderes o tres líderes y esos me van a llevar al éxito. No, es un proceso de toda la vida y Pablo lo sabía. Una vez que ya había desarrollado a las personas al punto de que esas personas pudieran guiar a otros por sus propios medios, de todas maneras no los abandonaba. Visitaba a los líderes en sus iglesias para seguir su desarrollo, para animarlos, para darles dirección. De hecho, la Biblia dice que en el segundo viaje que hizo, comenzó con la siguiente sugerencia. En Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, no los dejaba solos. Sí se quedaban bien capacitados, se quedaban entrenados, se quedaban con autoridad y responsabilidades. Sin embargo, pues de vez en cuando los visitaba para ver cómo andaban las cosas por allá, ¿no? Pablo siguió el desarrollo de sus líderes. Bueno, en este caso estamos hablando también, si tenemos un negocio tradicional y está funcionando muy bien, donde no se requiere nuestra presencia, no quiere decir nunca vas a volver. El hecho de que no estés a cargo de ese negocio, de esa sucursal, no quiere decir abandona. Hay que estarlo visitando con cierta regularidad para ver también cómo están las cosas. Al final de cuentas, sigue siendo nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, Pablo siguió el desarrollo de sus líderes con las epístolas que escribió. En particular, las cartas a Timoteo y Tito, pues ahí revelan la instrucción y estímulo que les daba, ¿no? Esas cartas, junto con otras que también escribió, siguen instruyendo líderes todavía ahorita en la actualidad. Y estamos hablando de 2000 años después. Si nuestra visión es grande, tan grande que requiere multiplicidad de líderes, solamente hay una forma para lograrlo, por medio del crecimiento explosivo. Cualquier cosa menos que esto no nos va a permitir lograr nuestros sueños. Si nuestro sueño es poder impactar a América Latina, ok, estamos de acuerdo en que no lo vamos a lograr solos. Ocupamos multiplicidad de líderes. ¿Ok? Eh, Ahora terminamos con esto. Solamente te doy la pregunta de reflexión de este día que dice, ¿has identificado a las personas y actividades que proveen crecimiento explosivo?
Ya identificaste esas personas que te puedan ayudar, ya detectaste esos líderes potenciales, ya detectaste qué actividad en específico es la que te va a ayudar a proveer crecimiento exclusivo. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos el día de ahora.